El tema de esta disertación es el Salmos, capítulo 2. Lo que vamos a hacer es leerlo a partir del texto hebreo y analizar algunas expresiones a partir de las cuales podemos comprender mejor qué quiso comunicar el autor. Comienza de la siguiente manera: Lama Rakshu. ¿Por qué se alborotan? Vamos a comprenderlo. Esta expresión Rakshu implica una impulsividad, implica una reacción, acciones no bien meditadas, por lo general impulsivas, tumultuosas, alborotadas, caóticas. Por eso comienza de la siguiente manera: Lama Rakshu. ¿Por qué se alborotan? Respecto de esta expresión, posiblemente haya personas que están más familiarizadas con un apodo que recibieron discípulos de Jesús cuando su comportamiento fue impulsivo, de cierta manera prepotente, impetuoso. Estos discípulos fueron apodados en lo que se conoce a partir de las Biblias en español como Boanerges, pero que en realidad era Bene Regesh, Bene hijos de Regesh, impetuosidad, impulsividad. Precisamente fueron llamados de esa manera, empleando esta raíz que aparece en el Salmo capítulo 2, Rakshu. Espero que pueda notar cómo la raíz de Regesh se encuentra en la expresión Rakshu. Lama Rakshu. ¿Por qué se alborotan? ¿Por qué ese tumulto? ¿Por qué ese ímpetu? Goim en las naciones, Uleumim y los pueblos, y Esgu Rik. ¿Por qué se alborotan las naciones y los pueblos? Y Esgu. Esta expresión Yesgu procede de la raíz Yesge, y Yesge se asocia con una reverberación, una vibración que logra ser audible. También se emplea en las escrituras para referirse al ronroneo o a un gruñido, un sonido gutural que emite un felino cuando ya tiene a su presa entre sus fauces. Una vez que ya capturó a su presa, la tiene y comienza a emitir una reverberación que logra ser audible. Y es una forma como este animal comunica su satisfacción, pero también comunica que ya tiene algo capturado y que le pertenece a él, y que nadie tenga la audacia de acercarse o de intentar quitárselo. Esta expresión o esta raíz también se emplea en el Salmos capítulo 1 para referirse a la meditación. Cuando usted lee el versículo que dice en el Salmo 1, y en su ley medita de día y de noche, este meditar también tiene que ver con esto, con murmurar. Es decir, ¿por qué se alborotaron las naciones y los pueblos murmuran? Rik, lo vano, lo vacío. Vamos a ir comprendiendo. Está sucediendo algo que despierta la pregunta con la que comienza este salmo. ¿Por qué se alborotan? ¿Por qué este tumulto de las naciones y los pueblos? Y es Rik. Esta expresión Rik significa vacío. Vacío. En Génesis 37:24, cuando José, hijo de Jacob, es arrojado a un pozo, la situación de ese pozo es descrita de la siguiente manera: Vehabor rek ein bomain. Vehabor y el pozo rek, vacío, ein bomain. No había en él agua. Rek, vacío. Y acá dice Yesgu rik. Murmuran algo sin sentido. Se está preguntando lo siguiente, pero ¿por qué la pregunta? Vamos a irlo entendiendo. Ahora leemos el verso 2.
Y Tiatzvu Malhe Eretz, se posicionan los reyes de la tierra. Esta expresión, y Tiatzvu, comunica la idea de pararse delante de los demás, pero con una actitud desafiante, una actitud que provoca, que es hostil, una actitud que intencionalmente agrede para provocar una reacción. Es una postura bélica que busca la confrontación. No es solamente estar presente de pie en un lugar, sino tener una intención y una postura corporal que comunica desafío, una bravuconería. Esta misma expresión, escúchela bien, itiatzvu, podemos encontrarla en 1 de Samuel 17:16, cuando se describe lo siguiente: Vaigash hablishti hashkem beharev vaitatzeb arbain yom. Y se adelantó el filisteo temprano y tarde y se posicionó durante 40 días. Este filisteo, identificado como Goliat, se ponía de pie, de tal manera que era notorio, que era visible. Su figura destacaba no solamente por su tamaño, sino por el lugar en el que elegía ponerse, y obviamente su intención era la de provocar, desafiar con denuestos, con desdén. Quiere una reacción, es hostil, es bélico. Y eso es lo que se está describiendo aquí en la actitud de los reyes de la tierra. Y tiatzvu, es decir, se posicionan para el combate. Te están amenazando con sus desplazamientos, con sus despliegues militares. Los reyes de la tierra, Malhe Eretz, Verosnim, y los gobernantes, Nosdu y Ahad. Nosdu y Ahad. Ahad significa unidos. Los gobernantes, Nosdu. ¿Qué es Nosdu? En este momento no tengo una Biblia cristiana delante de mí, de manera que no sé cómo lo han traducido en el Salmo capítulo 2, verso 2. Este Nosdu procede de la raíz hebrea que posiblemente algunos conocen mejor como Sod. Sod. ¿Qué es Sod? Sod es lo inaccesible, lo que está fuera del alcance de los sentidos, lo que está más allá de lo perceptible. Sod es lo oculto, lo secreto. Entonces, acá dice, Verosnim Nosdu Yahad, y los gobernantes unidos, Yahad Nosdu, conspiran. Vemos que está progresando la hostilidad. Comenzó en el verso 1 como un tumulto impetuoso, caótico, desordenado. No parecía haber un orden ni una conducción. Dice que por qué se alborotan las naciones, por qué murmuran en vano, pero de pronto ahora esto va tomando más forma. Ahora los reyes de la tierra se posicionan para el combate. Y esto es política. Política. Cuando alguien que está en el poder quiere moverse al ritmo de las masas, necesita complacerlas. Y cuando ve una tendencia social, se sube a esa ola porque es lo popular, y complacer a esa ola le da legitimidad. Es lo que está ocurriendo actualmente, ahora mismo, con la situación de la guerra que está librando Israel contra el grupo islamista Hamas. Hay marchas en Francia, en Australia, en Italia, hoy mismo en Reino Unido, y los gobernantes dicen, bueno, Emmanuel Macron de Francia, Keir Starmer de Reino Unido, Albanese de Australia, dicen, vamos a reconocer un Estado palestino, vamos a complacer
a las masas, se posicionan del lado del que es el enemigo de Israel. Esto mismo está ocurriendo ahora. Se posicionan los reyes de la tierra y los gobernantes Nosdu Yahad conspiran al Hashem ve al Meshijo, al Hashem contra el Eterno ve al Meshijo y contra su ungido. Vamos a leer ahora el verso 3. Nenatka et Mosrotemo. Nenatka tiene que ver con establecer una distancia entre un ente y su lugar. Tiene que ver con remover, con sacar algo de su lugar, pero no solamente sacarlo. Tú puedes sacar algo de su lugar, pero luego estableces una distancia entre aquello que sacaste y su lugar. Entonces, aquí se entiende por el sentido, por el contexto, que es una actitud de desprender algo de una manera no amable. Nenatka et mosrotemo, arranquemos et mosrotemo, sus ataduras. Vamos a comprenderlo. Definitivamente estamos ante un texto poético. Por ende, se emplean figuras literarias, de tal manera que no podemos interpretar o traducir todo de manera literal, porque entonces no se estaría comunicando el sentido connotado de las figuras literarias propias del texto hebreo escrito por el autor. Entonces, este mosrotemo, estas sus ataduras, comunica algo mucho más allá de simplemente cuerdas alrededor. Estoy tratando de explicar eso. Porque cuando tú piensas en arranquemos sus ataduras, bueno, significa que están oprimidos ellos primero, ¿no? Si no, ¿qué ataduras tendrían que arrancarse? Entonces vamos a comprender. Escuche bien la expresión mosrotemo, porque esta misma raíz se emplea en Deuteronomio 11.2. Recuerde, mosrotemo, y leemos Deuteronomio 11.2. Et musar, ¿escuchó? Relacione mosrotemo con musar. Et musar Hashem Elohim. Es decir, la lección del Eterno, tu Dios. Musar, lección, guía, orientación, conducción. Cuando dice arranquemos o nenatka et mosrotemo, es decir, aquello por medio de lo cual podríamos ser guiados, podríamos ser conducidos u orientados, hay que desprendernos de eso. Arranquemos, por ende, sus ataduras, pero ataduras en el sentido de cuerdas por medio de las cuales puede evitar que te desvíes hacia tu propia desgracia, hacia tu propia destrucción. Y aquí vemos algo propio también de la prosa, de la poesía hebrea, los paralelismos. Prestemos atención. Nenatka et mosrotemo, arranquemos sus ataduras, venashliha mimenu avotemu, y arrojemos de nosotros sus cuerdas. Es lo mismo. La primera frase es repetida con otros términos en la segunda frase. Arranquemos sus ataduras comunica la misma idea que arrojemos de nosotros sus cuerdas, con la expresión venashliha, de la raíz shalach, que tiene que ver con enviar, lanzar. Arrojemos, nimenu, de nosotros sus cuerdas. ¿Cuerdas que opresoras? ¿Cuerdas esclavizantes? ¿O cuerdas por medio de las cuales te guío, te oriento, te conduzco? Entonces estamos ante un recurso literario que se llama paralelismo semántico. Es decir, es la misma idea dicha de dos maneras diferentes con otra fraseología.
Verso 4. Yosef Bashamayim, el que se sienta Bashamayim en los cielos, Ishak, se reirá. Hashem Ilach Lamo, el Eterno, Ilach, se burlará Lamo de ellos. ¿Cómo es esto de que el que se sienta en los cielos se reirá? Una vez más, si te das cuenta, estamos ante un paralelismo semántico. El que se sienta en los cielos se reirá, Hashem se burlará de ellos. Es lo mismo. Pero ¿qué quiere decir? Aquí estamos ante otra figura literaria. Estamos ante un antropopatismo. ¿Qué es el antropopatismo? Atribuir a Dios fenómenos que ocurren en el anthropos, en el hombre. El hombre se ríe, el hombre se burla, pero quiere comunicar una idea. Y como es un texto poético, la idea no es literal. Es decir, no quiere decir que en realidad Dios se ríe, no quiere decir que en realidad Dios se burla. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos, los reyes de la tierra y los gobernantes, se posicionan desafiantes ante el Eterno y ante su ungido. Y nos duyahat, unidos, conspiran en lo secreto, elucubran planes. Pero ¿hay algo oculto ante el Eterno? ¿Hay algo que pueda ser tan secreto que no llegue al conocimiento de Hashem, del que se siente en los cielos? Por supuesto que no. Es el Eterno quien los está viendo conspirar en lo secreto. Ellos creen que sus planes están reservados, que van a embestir de manera inesperada, que lo que han tramado seguirá una serie de procesos que no se verán llegar, pero el Eterno es quien está observando. Entonces se describe la ridiculez de la situación de estos conspiradores por medio de estos antropopatismos. El que se siente en los cielos se reirá, Hashem se burlará de ellos, el Eterno, Dios, se burlará de ellos. Verso 5. Az yedaber elemo veapo. Az yedaber elemo veapo. Entonces hablará a ellos veapo. Veapo. ¿Qué significa veapo? Significa en su nariz, literalmente. Si lo traducimos literalmente, no tiene sentido. Entonces hablará a ellos en su nariz, veapo. Estamos ante otro recurso literario, una metonimia corporal. Referirse a una parte del cuerpo para comunicar una idea, y esto no es ajeno de la manera como los hispanohablantes también comunican ideas. Por ejemplo, se dice en español que una persona está perdiendo la cabeza. Obviamente, no quiere decir que su cabeza está separada del tronco independientemente. Que alguien está perdiendo la cabeza es una metonimia corporal. Quiere decir que está perdiendo el control. Se está descontrolando. Decimos que en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones, conviene morderse la lengua. ¿Por qué decimos eso? ¿Realmente encontramos conveniente morderse uno su propia lengua? ¿Qué quiere decir esta metonimia corporal? En determinadas situaciones es mejor morderse la lengua, es decir, contenerse de decir lo que estás pensando, lo que quieres decir, es mejor que no lo digas. Es mejor que te muerdas la lengua. Son recursos propios del lenguaje. Y eso mismo, esos fenómenos lingüísticos, se ven también, por supuesto, en la literatura hebrea.
Cuando dice aquí, entonces hablará a ellos en su nariz, quiere decir en su furor, en su furia. Ubajaronó, Yebajalemo, y en su ardor los atemorizará. Seguimos ante paralelismos semánticos. Entonces hablará a ellos en su furor y en su ardor los atemorizará con la expresión Yebajalemo. Y esta expresión es muy interesante. Yebajalemo procede de la raíz Bajal. ¿Y qué es esta raíz? ¿Para qué se emplea? Para provocar que el ganado reaccione y siga por el curso por el cual yo quiero que vayan. ¿Y cómo se logra que el ganado cambie de curso o se detenga, si es necesario, se desvíe o de pronto se dirija a su corral? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo logro? Bueno, despierto su instinto de preservación. Emito una interjección sonora fuerte, algún chasquido con algún instrumento, algún látigo, o quizás por medio de un animal asistente, como un can, un perro entrenado. Entonces, esto provoca que se despierte el instinto de preservación y se mueve el ganado. Se mueve o se detiene según la necesidad de preservar al ganado. Entonces, cuando acá dice que en su ardor Yebajalemo los atemorizará, podemos entender que no se refiere pues a un placer morboso de causar miedo, banal y sin propósito, sino que hay una intención de reorientar, de frenar o restringir algo que va a acabar mal si no intervengo, en última instancia, por medio del miedo. Haré una pausa aquí para agradecer a las personas que se están uniendo a esta transmisión y a las personas que están permaneciendo también. Deseo muy sinceramente que en esta víspera del Rosh Hashanah, de inicio de un nuevo ciclo anual, este contenido, este trabajo, este esmero, sea para bendición. Lo es para mí, lo es para mí. Dedicarme a estas cosas me mantiene ecuánime. Si no fuese por la palabra de Dios, por estudiar las Escrituras, estaría devastado, estaría perdido por todas aquellas cosas a las que tiende mi temperamento. Pero estudiar las Escrituras y compartirlas me nutre espiritualmente. Y espero por eso, de todo corazón, que este esfuerzo sea de bendición también para usted. Verso 6. Shana Tová, Carmelina, Shana Tová Umetukar. Vaani Nasachti Malki. Verso 6. Salmos capítulo 2, verso 6. Vaani Nasachti Malki. Y yo, Vaani Nasachti Malki, mi rey. ¿Qué cosa ha hecho Dios que de pronto dice mi rey? Bueno, lo que ha hecho se describe en este texto como Nasachti. Repito que estamos ante un texto poético, por ende es complejo y hay que traducirlo de una manera necesariamente interpretativa para poder comunicar el mismo sentido, porque la literalidad en un texto poético no funciona. Este Nasachti puede traducirse como yo he designado o yo he establecido mi rey. ¿Por qué? En realidad, Nasachti procede de la raíz Nesej. ¿Y qué es esta raíz? Es muy curioso, porque se refiere al movimiento de un líquido. Cuando este líquido
es derramado. Cuando el líquido, ¿cómo se mueve un líquido? Cuando cae, eso es descrito con la raíz nesej. Entonces, yo he derramado mi rey, se refiere al acto conducente a la unción. La unción o ungir procede de la raíz hebrea mashach. De ahí viene la palabra Mashiach o Mesías. Bueno, para que una persona sea ungida, sobre él se derrama el aceite. Y este movimiento del aceite es nesej. Cuando dice Va'ani nasachti malki al Sion, pero yo soy quien ha llevado a cabo la acción de verter ese aceite que ha establecido, determinado quién es el rey sobre Sion. Entonces es lenguaje poético. Quiere decir, yo soy quien lo ha designado como rey. Sobre Sion, Har Kotshi, el monte de mi santidad. Verso número 7. Asapra el Hok Hashem. Asapra, relataré el decreto. Hok, el decreto. ¿Qué es un Hok? Los mandamientos del Eterno en la Torá, Dios mismo los denomina, ¿sí? Esto no es una sistematización con fines pedagógicos, no. Están establecidos de esta manera y con esta nomenclatura en la Torá, nomenclatura que vino con la entrega de la Torá, como Torot, leyes o instrucciones o indicaciones. Están los Mishpatim, que son normas que básicamente regulan la convivencia, y están los Hukim, plural de Hok. ¿Qué son los Hukim? Es un tipo de mandamiento que se traduce correctamente como decreto. ¿Por qué? Porque lo primero que debes someter para aceptar ese decreto, lo primero que debes someter es tu racionalidad. Porque para otros mandamientos hay una lógica, hay un sentido. No secuestrarás en el Decálogo. No secuestrarás. Lo que se encuentra traducido como no robarás, pero que en realidad se refiere al secuestro en el Decálogo. Tiene sentido, tiene una lógica, es comprensible. De hecho, de alguna manera, es inherente al razonamiento humano que secuestrar es malo, por ende, no se debe secuestrar. Pero hay mandamientos hukim en los que si tú los razonas para hacerlos, vas a fracasar porque no van a tener sentido para ti. Y si depende de comprenderlos, entonces simplemente no los llevarás a cabo. Mandamientos hukim que el Eterno dio a los hijos de Israel. Por ejemplo, cuando comas algo que procede del agua, un animal, si y solo si es comestible, si tiene en un mismo animal dos características. Si tiene escamas y aletas. Si solo tiene aletas y no escamas, y no tiene escamas, no te lo puedes comer. Y si tiene escamas pero no aletas, tampoco te lo puedes comer. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene? No tiene que tener sentido. A veces lo racionalizan, ¿no? Dios prohibió a los hijos de Israel comer cerdo. Ah, el cerdo es malo, es cochino, es tóxico. No tiene nada que ver. No son dietas alimentarias, no son mandamientos ni siquiera de salud física. Esos son los hukim. La circuncisión. Ah, es que es beneficiosa para la salud. No tiene nada que ver. Eso es lo que puedes racionalizar, pero podrías no racionalizarlo.
son mandamientos Jukim, están más allá del alcance de la razón y de tu voluntad. Entonces, por eso la importancia de haber explicado esto. Asapra el Hok Hashem, relataré el decreto de Hashem, su soberanía, en su absoluta voluntad determinó. Amar Elai, dijo a mí, vení ata, mi hijo eres tú. Hayom Yelitija. Hoy, Hayom Yelitija. Hoy te engendré. Mi hijo eres tú. Hoy te engendré. Note cómo esto se relaciona con lo anterior, con derramar, Neser. Cuando dice Nasachti Malki, que yo soy quien ha llevado a cabo la acción de verter el aceite sobre el aceite que lo ha convertido en el Mashiach, en el ungido, en el rey. Entonces, ahora que ya está llevado a cabo esto, hoy yo te he engendrado. Y esto es importante para comprender cómo funciona en la cosmovisión hebrea el hecho de que el rey de Israel es llamado hijo de Dios. Es comprensible, entiendo las razones por las cuales el cristianismo ha desvirtuado o desnaturalizado la expresión judía, hebrea, la expresión hijo de Dios con relación al Mesías. De tal manera que en el cristianismo esto ha tomado la forma de la teogonía helenística, ¿no? Que Dios literalmente ha engendrado un hijo y luego debaten si este engendramiento es eternamente engendrado o si se produjo cuando Dios supuestamente embarazó a María. Todo eso es teología cristiana. El autor de este texto, por supuesto que no era cristiano y por supuesto que no tenía nada que ver con las elucubraciones filosóficas que tuvieron lugar en los concilios cristianos. Nada que ver. Aquí se está empleando terminología hebrea. Es decir, que cuando el rey es establecido, cuando recibe la unción que lo acredita como rey, en ese momento es el Hijo de Dios. En ese momento es el Hijo de Dios. No que Dios haya engendrado literalmente al rey. Recuerde que estamos ante un lenguaje figurado. Vamos a continuar. Entonces, relataré el decreto de Hashem. Amar Elai me dijo a mí, vení ata ani ayom yelitija. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Vamos a comprender un poco más acerca de esto. Engendrar en el lenguaje hebreo, engendrar relacionado con Dios, nunca es literal. Nunca es literal. No hay una situación en la que, bueno, aquí sí tiene que ser literal, porque eso ya no es consistente. Vamos a verlo. Deuteronomio 32:18. Sur y el adja teshi. Note la raíz y el adja. De la misma raíz de la expresión yelitija del Salmos 2, verso 7. Ahora estamos en Deuteronomio 32:18. Sur y el adja teshi. La roca que te engendró, olvidaste. La roca que te engendró, olvidaste. La roca es un término para referirse a Dios y que te engendró se refiere a Israel. Es decir, está diciendo que Israel fue engendrado por Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Eso significa acaso que Israel es, emplearemos a terminología cristiana, que Israel es consustancial con Dios? ¿Que Israel es coeterno con Dios? ¿De la misma hipóstasis? No. La roca que te engendró significa que te designó. Vamos a leer un poco más. Job 38:28. Job 38:28. Mi holit, note la raíz holit, de la misma raíz de Yelitija del Salmos, capítulo 2, verso 7, y del Yelatja de Deuteronomio 32:18. De nuevo, Job 38:28. Mi olit egletal.
¿Quién engendra las gotas de rocío? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Quién engendra las gotas de rocío? ¿Por qué emplea esa terminología? ¿Por qué no simplemente dijo quién produce las gotas de rocío? ¿Por qué no simplemente empleó la expresión quién crea las gotas de rocío? ¿Por qué la raíz engendrar? ¿Por qué? Todo tiene sentido y tiene una razón de ser. Para comprenderlo, necesitamos un poco más de información acerca de la cosmovisión del pueblo al que pertenece esta literatura. Algo muy importante para continuar, pero necesito explicar esto, o necesito al menos sentir que lo he explicado. Estamos leyendo un texto, pero no es obvio que estamos leyendo un texto, sí, pero hay cosas que parecen haberse dejado de tomar en cuenta. Cuando estás ante un texto, tú no puedes, ante ningún texto, venir a poner tu interpretación, a poner tu cosmovisión, tus sentidos connotados, ni tus postdicciones, tus definiciones modernas, quiero decir, a ese texto. ¿Por qué? Porque un texto lo que hace es contener, encapsular los conceptos del pueblo al que pertenece ese texto. Y la razón por la que el texto encapsula esos conceptos, en este caso hebreos, es para poderlos transportar en el espacio y en el tiempo. Hoy, mis palabras pueden llegar a distintas partes del mundo a través de la tecnología. La tecnología actual permite esta simultaneidad. En esa época, la manera de transportar un mensaje en el espacio a otro lugar lejano, pero en el tiempo, en otro momento, era escribiéndolo en un material. Entonces, allí yo estoy encapsulando mis conceptos y tú tienes que desentrañar esos mismos conceptos, no reinterpretar sobre ellos. Eso es lo que hacen las doctrinas. Reinterpretar con recursos filosóficos, teológicos, posteriores, que no tenían nada que ver con la época en la que se escribieron estos textos. Entonces vamos a comprender por qué en Job 38:28 dice quién engendra las gotas de rocío, por qué en Deuteronomio 32:18 se dice que Dios engendró a Israel, y por qué en el Salmos 2:7 finalmente Dios dice yo te engendré hoy. ¿Qué quiere decir en el habla de este pueblo? Para entenderlo, vamos a revisar literatura judía, donde por medio de esta tradición que vamos a encontrar en el Tratado Talmúdico de Ta'anit, folio 2, cara A, vamos a poder observar cómo se emplea el lenguaje. Presta atención. Amar Rabí Yohanan. Dijo Rabí Yohanan, Shelosha Maftechot Beyado Shel Akadosh Baruch Hu. Shelosha Maftechot, tres llaves, Beyado, hay en la mano Shel Akadosh Baruch Hu, del santo bendito sea. Tres llaves hay en la mano del santo bendito sea. Tres llaves quiere decir que tres cosas están en su absoluto control. Shelo min seru beyat shaliach, que no fueron entregadas en mano de emisarios. ¿Ves? Es decir, estas tres llaves quiere decir tres cosas que están en el absoluto control de la soberanía del Eterno y no han sido entregadas en mano de emisarios. Es decir, el Eterno obra en este mundo por medio de sus malachim, de sus emisarios, mensajeros, o lo que en español ha venido a ser traducido como ángeles. Sí, es cierto, pero en el obrar de Dios hay tres cosas que las hace directamente, no por medio de malachim, de trabajadores, no por medio de emisarios, ángeles o mensajeros, sino directamente Dios. Por eso dice Shalom Sarube y Shaliach, que no fueron entregadas en mano de emisarios. Veluhen, y estas tres cosas son Mafteach Shel Geshamim, Mafteach,
Shel Geshamim, la llave, preste atención aquí, la llave de las lluvias. La lluvia está en absoluto y entero control de Dios. Cuando llovió es porque Dios intervino, Él, no un emisario de Dios, le hizo que lloviera. Ahora, recuerde lo que pregunta de manera retórica libro de Job 38:28. Mi hijo Lideglet tal, ¿quién engendra las gotas de rocío? Está refiriéndose a Dios de manera retórica. Está diciendo, Dios es el que engendra las gotas de rocío. Es decir, que la lluvia está en el absoluto control y determinación directa, soberana de Dios. Para terminar con este tratado, Mafteach Shel Geshamim, las llaves de la lluvia, Mafteach Shel Hayah, la llave de la vida, es decir, que cuando se produce una concepción, se ha producido porque Dios determinó que se tenía que producir. Mafteach Shel Tehiyat Ametim, y la llave de la resurrección de los muertos. Entonces, hola, Cristian Ledesma, qué gusto. Juan Carlos Peroso, creo, no logro ver bien. Gracias a las personas que están aquí, que permanecen durante esta transmisión. Bueno, entonces, engendrar con relación a Dios se refiere a la intervención soberana de Dios sin la mediación de un ángel, emisario o mensajero. Cuando dice, relataré el decreto del Eterno, Salmos 2:7, que es lo que venimos estudiando, ahí te das cuenta del sentido connotado. Ya vimos que es un hok, que es un decreto, algo que no tienes que racionalizarlo, y si intentas racionalizarlo no va a tener coherencia, sentido para ti, y no necesita tenerlo para que sea una realidad determinada por Dios. Entonces, relataré el decreto del Eterno. ¿Cuál es? Amar Elai me ha dicho a mí, Beniata, mi hijo eres tú. Ayom Yelitija, hoy te he engendrado, es decir, hoy yo te he designado como mi hijo, es decir, como el rey de Israel. Ya hemos visto cómo el rey de Israel, por ser rey de Israel establecido por Dios, es llamado hijo de Dios, y no porque Dios haya embarazado a una humana y que de ella haya nacido un ser con dos naturalezas, divina y humana. Todo eso es teogonía helenística que reinterpretó literatura hebrea. Vamos a continuar. Verso 8. Sheal mimeni, pide de mí, ve'etna goim, y te daré ve'etna goim, las naciones, nahalateja, como tu herencia, va ajusatka, y por tu posesión, afse aretz, los extremos de la tierra. Esto debe entenderse en su debido contexto, ¿no? No quiere decir, bueno, ahora que tú eres mi hijo, pídeme lo que tú quieras, lo que se te dé la gana, no. El contexto es, hay una conspiración, hay una acción bélica en ciernes. Ante esa situación en la que te acechan, te acosan, traman contra ti, en esa situación, pide de mí y daré las naciones como tu herencia y por posesión tuya los extremos de la tierra. Es decir, en el contexto de peligrar, de que hay fuerzas preparándose no para tomarte cautivo, para destruirte. Verso 9, Teroem Beshevet Barcel, los quebrantarás como con vara de hierro. Beshevet Barcel, Beshevet con vara, Barcel de hierro. Kijliyotzer tenapsem, como vasija de alfarero, tenapsem, los fragmentarás.
Los quebrantarás con vara de hierro. Es terminología poética. Se refiere a una espada, una vara de hierro, pero de esta manera poética. Si dijese espada, bueno, sería literal, ¿no? Entonces, en la poesía recurres a figuras literarias. Teroem beshevet barcel. Los quebrantarás con vara de hierro, kisli yotzer tenapsem. Como vasija de alfarero los fragmentarás. ¿Por qué? Claro. Recuerda el verso 2, Salmos 2, verso 2, cuando dice, Perosnim nos du yahat. Y los gobernantes unidos nos du. Traman en lo secreto, elucubran, conspiran, están unidos en su conspiración. Pero tú con tu espada los quebrantarás con espada y los fragmentarás. Van a terminar divididos, van a terminar dispersos. Interesantemente, bueno, lo digo porque mientras hablo esto, mi mente lo relaciona con situaciones actuales. Cuando el grupo islamista Hamas comenzó la guerra contra Israel, Irán tenía su círculo de proxies en torno a la patria judía. Tenía al Kataib Hezbollah en Irak, al Hezbollah en el Líbano, al Hamas en la Franja de Gaza y a los hutíes en el Yemen y el mismísimo Irán desde su territorio. Pero interesantemente, la respuesta israelí al desbaratar al Hezbollah del Líbano, que proveía seguridad y continuidad al régimen de Bashar al-Assad en Siria, de pronto al debilitarse Hezbollah ante el poderío israelí, Assad, que era un satélite de Irán, el régimen alawita de Bashar al-Assad en Siria, pierde al proxy Hezbollah y cae el régimen de Bashar al-Assad y asume Ahmed al-Sharaa, actual gobernante de Siria, que es sunita de una corriente antagónica al chiismo iraní. Entonces vemos cómo esto tiene vigencia, este principio de cómo funcionan las respuestas cuando hay una conspiración contra Israel o contra ti. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los fragmentarás. Ahora no existe ni la posibilidad más remota de una alianza entre el régimen iraní y Ahmed al-Sharaa de Siria. Verso 10. Veata melahim haskilu hivasru shofte aretz. Y ahora reyes, haskilu. Ahora reyes, haskilu. Desarrollen la capacidad de entender. Predispónganse para comprender, es decir, se sosiegan, se calman y ponen en funcionamiento la inteligencia. Sean inteligentes. Haskilu, Génesis 3:6, dice así: Benechmat ha'et le haskil. Nota cómo se repite la misma raíz, ¿verdad? Quiere decir que el árbol era deseable le haskil para tener el poder de comprender. Entonces, eso es lo que se le está instando a estos reyes. Beata y ahora Melahim reyes Haskilu. Predispónganse a entender y Vasrush of the Aretz sean corregidos jueces de la tierra. Aquí vemos algo interesante, muy interesante. Vimos cómo estas naciones, esta coalición, perdonen, vimos cómo esta coalición
en el verso 3, ¿no? Nenatka et mosrotemo, mosrotemos sus cuerdas, pero sus ataduras en el sentido de musar, mosrotemo, de musar, de esa guía, de esa lección, de esa conducción, orientación. Bueno, recuerde mosrotemo, recuerde musar, mosrotemo, musar, porque ahora volvemos al verso 10 y se les dice hivasru, vasru, de la misma raíz. Ahora sean corregidos, es decir, entiendan el musar, la lección, esas ataduras que ustedes decían que iban a arrancar, bueno, ahora comprendan que es mejor tenerlas para que por medio de ellas sean conducidos para su preservación. Vamos a ver cómo todo esto tiene sentido. Shoftearetz, jueces de la tierra. Verso 11, ya, penúltimo verso, ¿no? Ifdu et Hashem, sirvan al Eterno, veirá, con temor. Comenzaron todos impetuosos, belicosos, hostiles, impulsivos. Luego, ante ese alboroto social, ante ese oleaje social, los gobernantes siempre ven la oportunidad de subirse a esa ola con fines de popularidad, de legitimidad, y entonces en el verso 2, los reyes de la tierra se posicionan de manera hostil y los gobernantes comienzan a tramar, a conspirar en lo secreto y toman una determinación: arrojemos de nosotros sus ataduras, saquemos de aquí, lancemos afuera sus cuerdas. Bueno, acá el Eterno les dice, comprendan que es lo mejor lo siguiente: Ifdu et Hashem, sirvan al Eterno, veirá, con temor, vegi lubi radá, y regocíjense con temblor. Suena oxímoro, ¿verdad? Oxímoro quiere decir una contradicción en sí misma. Oxímoro. Como que regocíjense con temblor. Es decir, dos cosas, dos sentidos. Número uno, que cuando te regocijes, no pierdas la noción acerca del que está sentado en los cielos, acerca del Eterno, pero también algo muy importante, una manera de medir la espiritualidad o lo opuesto a la espiritualidad en una persona es observar qué cosas lo entretienen, qué cosas le provocan risa. Eso es un buen indicador de espiritualidad. Entonces, Begilú y radar, regocíjese con temblor. Entonces, mide que aquello que decides como opción de entretenimiento esté dentro del margen del temor del Eterno. Verso 12. Y con esto culminamos. Nashku var. Nashku var. De la raíz neshek, que es poner sobre ti la indumentaria, el equipamiento necesario, pertinente, adecuado para un combate. Nashku, revístanse militarmente o ármense. Var, pureza. Ármense de pureza, claro. Se estaban preparando para combatir, para atacar, para acometer, para perpetrar una agresión coordinada por todos los flancos. Y el Eterno les dice, bueno, comprendan, es mejor temer al Eterno, servirle con temor, regocijarte con temblor y armarte, pero de pureza. Nashkuvar, esto es lo que en las Biblias cristianas aparece como honrad al Hijo. Honrad al Hijo, en otras Biblias aparece como besad al Hijo, y esa es una inducción doctrinal. Este salmo está en hebreo,
Salmos 2 está en hebreo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Está hablando de vestiduras, dice Juan Carlos Peroso. Sí, pero de vestiduras para el combate. No de una vestidura casual, ocasional, ni de fiesta, ni de trabajo, sino especialmente para el combate. Nashku, var, ármense de pureza. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué en las Biblias cristianas aparece como honrad al hijo? ¿Tiene algún sentido? Ármense de pureza con honrad al hijo. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué está ocurriendo? En arameo, la palabra hijo es bar, bar. Entonces, cuando ven aquí Nashku bar, dicen honrad al bar, al hijo. Pero ¿qué ocurre? Este Salmo 2 está en hebreo, no está en arameo. Y todas y cada una de las palabras del Salmo capítulo 2 son palabras hebreas. Y la palabra hijo en el versículo 7 se emplea en hebreo. Cuando dice vení ata, vení es ven, más el sufijo i, que es mi hijo. Vení, mi hijo. Con la raíz hebrea ben, que es hijo en hebreo. En el Salmos 2, verso 7. Pero han encontrado por conveniente pensar que en el verso 12 el salmista eligió una palabra aramea. A pesar de que yo uso la palabra hijo en hebreo en el verso 7, de pronto en el verso 12 decidió usar una palabra aramea para decir hijo, pero ahora en arameo. Eso realmente no tiene sentido. Es simplemente una manera de explotar doctrinalmente un versículo, desvirtuarlo. Es una manera de no tener temor, respeto, reverencia al texto y forzarlo a decir algo que en realidad no está diciendo. Si bien en arameo bar es hijo, pero también es cierto, completamente cierto, y no solamente en este salmo, sino en distintas partes de las escrituras, que bar es pureza, pureza. Entonces, si este salmo está en hebreo, obviamente este verso también está en hebreo. Y el Nashkubar no tiene nada que ver con un hijo en arameo, sino con lo que sigue comunicando por medio del hebreo. No me detengo más en esto porque tengo un vídeo, creo que de 40 minutos, dedicado específicamente al Salmos 2.12, donde analizamos el texto hebreo, analizamos el texto del Targum, el texto de la traducción al griego y también cómo se discutió este versículo en distintas tradiciones judías. Y en ninguno de estos casos se habla de un hijo, en ninguno. Solamente en las traducciones cristianas modernas aparece la palabra hijo, pero no está en el texto hebreo. Nashkuvar, ármense de pureza, pen ye enav betovdu derech ki ivar ki matapo ashrekol José vo. No sea que se enoje y perezcan del camino, porque se enciende el destello de su furor. Vamos a ver. Cuando dice en las Biblias cristianas, honrad al hijo, no sea que se enoje, genera una impresión pueril, infantil, caprichuda, berrinchosa de ese hijo, ¿no? Honren al hijo, no sea que se enoje. O sea, es un hijo enojón y lo que le enoja es que no lo honren, ¿no? Si no me honras, me voy a enojar contigo. Eso es infantil. Si querían inducir a pensar que se refiere a Jesús, están dejando mal a Jesús. Lo hacen ver como caprichoso, engreído. Hónrame si no me enojo contigo. Bueno, no dice eso. Ármense de pureza, no sea que se enoje ¿quién? El Eterno. El Eterno. Y perezcan del camino porque se enciende el destello de su furor. Esto también es muy interesante.
Note la diferencia. Creo recordar que en las Biblias cristianas dice, porque se enciende de pronto su ira. Esa frase, se enciende de pronto su ira, parece describir a alguien furibundo, alguien que no tiene contención de sus impulsos, alguien que si lo provocas va a reaccionar violentamente. Se enciende de pronto su ira. Es como el fósforo reactivo. No, acá dice, porque se enciende el destello de su furor. No es que Dios estalle en ira súbitamente, sino que el furor de Dios es breve. Es completamente diferente el sentido, porque se enciende el destello de su furor. Ashehol Josefo. Feliz todo el que se refugia en él. Feliz es una forma simplista, básica, en cierta manera necesaria como recurso para comunicar una idea, pero este ashre, que suelen traducir como feliz, dichoso, bienaventurado y en algunos casos como bendecido, este ashre procede de la raíz yashar. Yashar es recto. Entonces, cada vez que tú leas bienaventurado él o dichoso él, en realidad está describiendo a esa persona como lo siguiente. Voy a explicarlo brevemente para culminar. Las palabras son los nombres que el ser humano le ha dado a todo aquello con lo que interactúa, sean objetos, sean entes animados o inanimados, concretos o abstractos. Cuando el ser humano busca en su entorno, en la naturaleza, recursos que le sirvan para construir, por ejemplo, para asegurar su provisión y la de sus seres amados, entonces de pronto entiende que existe la necesidad de labrar las piedras, porque así poliédricas, multiformes, no son muy útiles. Entonces necesitamos labrar las piedras y hacerlas rectas. De igual manera, si logro desgajar algunas ramas de un árbol, porque las necesito, pero tienen una forma sinuosa, con vericuetos, ¿no? Deformaciones, desvíos, irregular. Bueno, entiendo que necesito ponerla quizás al remojo, quizás al calor, prensarla, estirarla, lograr que sea recta. Pero a su vez, ¿qué pasa si en la búsqueda de estos recursos encuentro que una piedra ya es recta? Porque así está esa piedra en la naturaleza. Entonces, ¿qué experimento? Dicha alivio. Encuentro utilidad en esa piedra. De pronto veo un árbol cuyo tallo es delgado y prolongado hacia arriba, recto. Veo y entiendo que tendré que invertir menos tiempo y esfuerzo para obtener beneficio de ese tronco, porque es recto y ashar. Cuando se dice de alguien ashre, es decir, lo que en español aparece como dichoso, feliz, bendecido o bienaventurado, en realidad hay que entender que se refiere a alguien cuya presencia, alguien que al interactuar con él obtienes beneficio, alivio, utilidad. Ese es un bienaventurado, entre comillas. No alguien afortunado que le va a ir bien en la vida, no, alguien que repercute en beneficio para su entorno. Alguien que cuando llega se percibe que llegó la solución. Llegó quien puede hacer algo al respecto de esta situación. Eso es un ashre, un bienaventurado, alguien que en realidad bendice, alguien que repercute en beneficio de los demás. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención durante esta transmisión.